Hola, en este video voy a resolver un problema acerca del método gráfico del polígono. Entonces el problema dice lo siguiente. Encuentra la magnitud de la resultante de las siguientes cuatro fuerzas concurrentes, así como el ángulo que forma respecto al eje X positivo, utilizando el método gráfico del polígono. Entonces, en esta situación me presentan cuatro fuerzas que serían F1, F2, F3 y F4, que son fuerzas concurrentes, o sea, se juntan en un punto, que sería el punto donde se intersecta el eje Y con el eje X, y me pide que halle la resultante con este método gráfico. Entonces, para empezar a resolver esto con el método gráfico del polígono, primero tengo que escribir una escala para dibujar convenientemente las fuerzas que tengo que representar. En este caso, como la fuerza 1 vale 40 newton, la fuerza 2 35 newton, la fuerza 3 40 newton y la fuerza 4 30 newton, conviene usar una escala que sea 1 en 10. Eso significa que por cada 1 centímetro que dibuje, eso va a representar 10 newton. Entonces, para la fuerza 1 de 40 newton, tendría que dibujar un vector de 4 centímetros. Para la fuerza 2 de 35 newton, un vector de 3,5 centímetros. Para el vector F3 de 40 newton, un vector de 4 centímetros. Y para el vector F4, que vale 30 newton, un vector de 3 centímetros. Bueno, para empezar a realizar este método, hay que dibujar F1, F2, F3 y F4, una a continuación de la otra. Para eso vamos a usar la regla y el transportador. Fíjense que F1 tiene un ángulo de 45 grados, entonces tengo que dibujar este vector con el transportador, que lo apoyo donde se cruzan los dos ejes X e Y, lo apoyo ahí y trazo un vector que esté a 45 grados y que tenga un largo de, como F1 vale 40 newton, tendrá un largo de 4 centímetros según la escala que yo utilicé. Fíjense que F1 tiene un ángulo de 45 grados. Apoyando el transportador medimos ese ángulo y con ayuda de la regla buscamos un largo de 4 centímetros que estaría por acá. 0, 1, 2, 3, 4 centímetros y un ángulo de 45 grados que estaría acá. Entonces ahí trazo el primer vector F1. Ahora F2 tiene otro ángulo que vendría a ser 60 grados con respecto a la horizontal, que sería este ángulo en amarillo, que habría que dibujarlo en una dirección hacia abajo. 60 grados con respecto a la horizontal, o sea, al eje X. Entonces, donde terminó F1, buscamos ese ángulo. Vamos a mover el transportador. El transportador lo ubicamos en la punta del vector F1. Giramos el transportador para medir el ángulo hacia abajo y buscamos un ángulo de 60 grados con respecto al eje horizontal, ¿no? 60 grados para abajo. Nos ayudamos con la regla también, que la vamos a girar hasta encontrar el ángulo que queremos, ¿no? La regla vamos a apoyarla también donde terminó el vector F1, lo más preciso posible, y buscamos un ángulo de 60 grados girando esta regla, que estaría por acá. Ahí. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados, estaría acá. Y el vector F2 tiene un largo de 35 newton, que equivale a 3,5 centímetros. Mediríamos 1, 2, 3, 3,5 centímetros aproximadamente. Si apoyamos bien la regla estaría por ahí. Y ahí trazamos el vector F2. Una vez que terminamos con ese vector, donde terminó ese vector, vamos a dibujar el vector F3, que es de 40 newton, o sea de 4 centímetros. Acá podemos usar simplemente la regla y dibujamos verticalmente un vector de 4 centímetros vertical que apunta hacia abajo, que sería ahí, y trazamos el vector F3. Y donde terminó el vector F3, trazamos el vector F4, que vale 30 newton hacia la izquierda,
Así que giramos la regla y la colocamos horizontal, lo más preciso posible que podamos. Y dibujamos un vector de una longitud de 3 centímetros, que equivale a 30 newton. Estas fuerzas empujan y provocan una fuerza resultante que, para trazarla, tenemos que dibujar desde el origen de F1 hasta donde termina F4. Entonces, ahí con la regla, donde es el origen de F1 hasta donde es la punta del vector F4, trazamos un vector, que sería el rojo, ¿no? Ahí trazamos y medimos el largo, que nos da aproximadamente yo mido más o menos acá 4,3 centímetros, que equivaldría según mi escala a 43 newton. Y además hay que indicar el ángulo que tiene la resultante. Para eso usamos el transportador para medir el ángulo. Y medimos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aproximadamente tiene un ángulo de 70 grados. Así que la respuesta al problema es que la resultante de este sistema de fuerzas concurrentes vale 43 newton y tiene un ángulo de 70 grados. Esto, al ser un método gráfico, es aproximado. Para poder resolver este problema en forma más exacta, tendremos que utilizar un método analítico, o sea, utilizando cálculos.